población Sí. de Santiago de Chile, en casa de la hermana Caroline Mayer, que quería ser misionera desde pequeñita, pensaba ir a la China o a la India, pero la mandaron a Chile y desde entonces, hace ya muchos años, está aquí Sí. en Chile. Carolina, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años hace que ya estás en Chile? Voy a cumplir 48 años en agosto de estar en Chile. ¿En qué año llegaste? 68. En el año 68, en la primavera. Aquí, empezando la primavera. ¿Lo pediste tú venir a Chile? ¿Te mandaron? No, yo quise ir a la China o la India, que la China estaba cerrada, pensando siempre en las grandes masas de los pobres, donde yo quería anunciar la buena noticia de Jesús, este amor de Dios que pensaba que necesitaba la humanidad, y quería trabajar como médico ahí en los lugares más perdidos o más pobres del mundo. Así que para mí ser enviada por mi congregación en aquel tiempo, la congregación de las Siervas del Espíritu Santo, ha sido para mí un shock. Espíritu Santo, que en España conocemos como servitas. No, estas son las hermanas, las compañeras de las... Claro, son las hermanas del Verbo Divino. Del Verbo Divino. Sí, son de la misma, del mismo fundador. La editorial Sí, Verbo Divino. sí, eso es. Exactamente. Sí, a esta congregación pertenecía algunos años, cuando me enviaron. La rama femenina del Verbo Divino. Del Verbo Divino. Te viniste a Chile y aquí te encarnaste a fondo. Bueno, yo después del primer año, que ha sido un shock para mí, porque en realidad 1000 veces reflexioné si esto en realidad ha sido el sueño que tuve cuando abracé la vocación misionera y de ser parte de la congregación misionera, pero pensé aguantar el tiempo y esperar lo que Jesús me decía de adentro en este tiempo de espera, sin sentido para mí haber venido. Hubiera podido quedar en Alemania o en cualquier país europeo. Llegué al barrio alto, que es la gente aquí en Chile de clases altas, y para quienes yo no sentía vocación, podía muy bien relacionarme, incluso uno podría sentirse bien, pero esto no era mi vocación, este no era el sentido de vida que yo en lo profundo sentía. Entonces, por suerte, la congregación me permitió entrar en la Universidad de Chile, la estatal republicana, laical, un poco incluso anticlerical, para poder estar con la gente estudiando. No me permitieron medicina, entonces estudié enfermería universitaria el año 69, y esto me cambió la vida. Sin duda alguna, el estar encontrándome con los estudiantes de esta universidad que estaban muy preocupados por el cambio social del país en aquel tiempo. Había en su momento el gobierno de Eduardo Frei, de moda cristiano, pero con el gran lema de la justicia social y con el desafío de una revolución en paz, una revolución que producía muchos cambios en el país, desde la reforma agraria, todas las reformas de educación, de salud. Yo escuchaba en la universidad cómo los estudiantes, todos los estudiantes, estaban discutiendo esta problemática del país, de la necesidad de cambios profundos. Y lo lindo es que en la misma universidad yo estudiaba, una de mis compañeras ha sido la sobrina del ex presidente de la República, Jorge Alessandri, y estudiaba con jóvenes que provenían de poblaciones humildes, hijas e hijos de obreros, que también tenían la oportunidad de estudiar en la universidad porque eran muy, muy inteligentes. Venían de escuelas públicas y los otros de escuelas privilegiadas, de clases altas, y sin embargo ahí era como un melting pot, un lugar de encuentro. ¿Terminados los estudios decidiste venirte a trabajar a las poblaciones? No, yo yo estuve en el primer año, escuchaba a los alumnos que nos desafiaban. Por supuesto, nosotros éramos 2 religiosas juntas que iniciamos nuestro estudio, y en hábito, en este mundo laical,
ellos se sentían provocados por nosotros y nos provocaban a nosotros que buscamos nosotros si queríamos venir a colonializar de nuevo. ¿En qué estábamos nosotros con la cruz y la espada? Cuando yo les decía eso, no, que yo no, por nada, yo quería colaborar, quería, en mi vocación profunda era lo que ellos estaban discutiendo, los pobres. En aquel tiempo ellos iban a lugares de campamentos, llamaban ellos, que no conocía yo, de, por ejemplo, Che Guevara, Violeta Parra, Emín de la Victoria, invasiones de tierra que había necesidad, y en un momento también me llevaron para ver la miseria de la gente, y este es mi lugar. Entonces, a fin de primer año de estudio, en 69, pedí a la superiora que yo necesitaba ir también, al menos para las vacaciones de verano, necesitaba ir a un lugar de servir a los pobres, porque si no, yo ya no tenía cómo justificar mi ser misionera ante los estudiantes. ¿Entendió? Concedió. Y incluso como la congregación no tenía a nadie que estaba en un lugar así, pidió una religiosa de otra congregación para que me llevara a una vía miseria que no estaba más que media hora del convento nuestro, simplemente subiendo la precordillera. Ahí estaba en el lo que ha sido el basural de la comuna Las Condes, clase alta, que ahí la gente había hecho una toma, como ellos llamaban, y vivían ahí en una miseria absoluta. ¿Y desde entonces no saliste ya de Nunca más pude ser, no, yo sabía, este es el lugar de mi misión, este era el lugar donde sentí que Jesús me había llamado, para esto había entrado a la congregación, necesité ir, lo puedo decir así, a la escuela de los pobres. Necesitaba hacer un cambio profundo. Todo lo que yo me había preparado en mirar, digamos, de arriba abajo a los pobrecitos, ahí yo sentía muy pronto, yo necesitaba hacerme uno de ellos. Y el mayor afán es cómo llegar a ser uno de ellos. Y eso fue para ti un privilegio, ¿no? Había un privilegio, yo me sentía, esto es el lugar donde esto era la vocación, como aterrizar en tu sueño. Y o sea, no te costaba. Fue absolutamente, sufrir, en la vida. Claro, sufrí todo lo que te puedes imaginar, digamos, por supuesto, con la gente, un poco el hambre, con la gente, las pulgas, los piojos, todo lo que me infecté, hasta con sarna en un momento dado, con todos los cuidados que tenía, pero esto no me importaba, porque yo pensaba así, y puedo yo dar testimonio de Jesús, que yo quería que las personas puedan entender. No hablaba meses, no hablaban ni palabra de Jesús, porque no me atreví a hablar. Porque, ¿qué voy a decirle buena noticia a las personas mientras que ellos estaban lejos, veían la iglesia lejos, nunca habían, digamos, entrado para ellos una persona que, aunque después me di cuenta, había un sacerdote misionero francés, Luis Quiote, a quien realmente al final lo pedí que sea mi guía espiritual. Él sí que ahí mismo se había también acampado, pero yo esto no sabía cuando empecé, y la gente que yo conocía no tenía todavía conocimiento, igual de humilde había entrado él. Entonces, en verdad que puedo decirte que no me costaba, a pesar de todos los sufrimientos, el shock de los niños que yo pude ver desnutridos, con cuatitas abultados, con bracitos y piernas flaquitos, y la preocupación, este niño no va a poder estudiar, va a quedar tontito, de antemano, digamos, impotente. ¿Qué voy a hacer? Y por supuesto también puedo decirte, yo sé que Jesús hizo ahí una trampa, me tapó los ojos, que no importaba que la gente a comienzo no me tomara en cuenta, al contrario, me cuestionaba. Sí, porque ¿qué busca la monja aquí? Era un tiempo muy inoportuno. A fines del año 69 Chile estaba preparando las elecciones del año 70, y el año en que fue elegido definitivamente en septiembre Allende. Entonces, en la población, la gente, en estas tomas, la gente estaba organizada políticamente, o al menos con una visión ideológica más de izquierda. Iglesia, para ellos,
una monja. Pensarían que eres un espía o algo así. Algo así, más bien una trabajadora para convertir a la gente hacia la iglesia y inscribirlos en el Partido Nacional, digamos, de la derecha. ¿Viviste todos los grandes acontecimientos del país, lógicamente? Por supuesto. ¿Cómo viviste lo de Allende? Mire, como te cuento, yo empecé a trabajar. A la congregación tuve que decirle, después de los 4 meses que había empezado a trabajar, volviendo a la universidad, no pude dejar sino de continuar en las noches y fines de semana, continuar el servicio mientras seguía en la universidad. Y por supuesto viví los 3 mundos: la universidad, el convento del Espíritu Santo, y donde yo pernoctaba, y la vida en la población. Estos 3 mundos que vivía, me di cuenta que yo necesitaba un lugar para porque esperaba esta posibilidad de anunciar la buena noticia, que por suerte me había encontrado entonces con el padre Luis Chiotti, este misionero obrero con 60 años, que vivía ahí en una choza y que fundaba pequeñas comunidades cristianas de base. Esta es la gran noticia. Y esos lugares de la comunidad cristiana de base eran en chozas, quizás 18 metros cuadrados, toda la choza con las camitas en un lado, pero la gente, 10, 12 personas se reunían entre vecinos y leían el Evangelio. Este pequeño Evangelio que algunos ni sabían leer, pero se leía 2 veces y se preguntaba: ¿cómo vivo yo esto? ¿Qué me dice Jesús a esto? ¿Cómo soy el sembrador? ¿Qué tierra soy yo? ¿Y qué necesito para transformar mi tierra, para ser mejor tierra, para dar fruto? Estas cosas a mí han sido una revelación. Te puedo decir un llamado, una profunda conversión. ¿Qué tierra soy yo? ¿Cómo soy luz del mundo? ¿Cómo soy sal de la tierra? ¿Cómo soy fermento en la masa? ¿Cómo vivo yo la generosidad, como los pobres solidarizan? Por supuesto, pronto también yo había encontrado, no por mi cuenta, sino porque hablando con las personas ya me había insertado en la salud pública como voluntaria en un lugar lejos, que me enviaban a atender a los enfermos en este mismo lugar. Ya logré entrar en sus chozas. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacer con los niños que tienen hambre? Las mujeres que ya empezaron a acompañarme, les enseñaba cómo hacer curaciones, cómo de la fiebre, cómo hacer algunas acciones, cómo distinguir una diarrea fulminante grave, una diarrea instantánea y corta, sin fiebre, cosas así. Esas mujeres empiezan a ser mis compañeras. Personas, todos voluntarios, yo y ellos también, y preocupados por los demás. Entonces, en esto, mi gran preocupación por los niños que no tienen que comer. Un día llego y dicen: ¿sabe? Vamos a hacer un comedor. ¿Qué comedor? Un comedor vamos a hacer. ¿Qué comedor? Nosotros hemos pensado, cuando tú fuiste anoche, que nosotros podemos juntarnos. Tú vas con nosotros a los supermercados a pedir alimentos vencidos o que por vencer. Porque algunos hombres trabajan de cargadores y se dan cuenta que se bota alimento. ¿Qué es para nuestros niños? Fue con ellos a pedir, conseguí una olla 150 litros. Llegaron 150 niños a comer y las mujeres habían organizado que los niños traigan su plato o su pocillo o un tarro y una cuchara para poder comer. Y las mujeres hacían, los hombres juntaban en la precurriera todo lo que era para hacer fuego. Y yo vi 150 niños comiendo. Esto es la multiplicación de los panes. Esto es la multiplicación. No conozco otra. Esto es lo que Dios ha obrado entre las personas de la nata. Entonces, por supuesto, esto es lo que yo necesitaba, porque estaba en algún momento, le puedo confesar, en la fe, en un quiebre. Si todo esto, nuestra religión es una linda cultura que hemos inventado cada vez más, había estudiado bastante teología, había estudiado bastante las escrituras, lindas son, digamos, filosofía, pero qué diferencia hay. ¿Estamos hablando de la época antes de la dictadura o ya sí, durante la no, dictadura? Al comienzo antes de la... Esto ha sido mi tiempo
antes de Allende incluso, 70, el año 70. Yo viví esto personalmente, digamos, te puedo contar el día que de las elecciones de 4 de septiembre de 70, yo fue como día libre de la congregación, también el feriado. Entonces yo quería usar mi día en la tarde a ir con la gente, como tenía tiempo, y estar con ellos. En el momento cuando yo subo el cerro, hay una curva, y ahí la población viene con pancartas y con guirnaldas para ir a la Moneda a saludar al nuevo presidente elegido. Cuando me ven a mí, se les bajan los brazos. Yo me sentí de muerte, no me tenían confianza. No podían creer que yo, como monja en hábito largo, pueda aceptar. ¿Te sumases a ellos? Y que acepte que ellos estén felices por la elección. Todavía está la desconfianza. Yo no dije que sigan nomás, yo iba a trabajar allá, a visitar a unos enfermos. Sigan nomás, que sigan con su fiesta, pues. Pero me di cuenta cuánto camino todavía por hacer para encontrar. Si tú quieres evangelizar, necesitas la confianza de las personas. Y si no la tengo, por lo que haga, y le dije, se va por el río. Entonces, pero puedo decir que poco a poco me aceptaron, estoy muy agradecida, a tal punto que en realidad me di cuenta, como te he dicho, salió Allende. Vi, por supuesto, por suerte, la iglesia chilena en un momento, en una búsqueda de encarnar los valores del concilio, este movimiento latinoamericano de comunidades cristianas de base, con una teología que cada vez más en la comunidad de base se fue hacia la praxis, porque no se trataba de estudiar la Biblia para que esté en la cabeza, sino para vivirla en lo cotidiano, en la casa, en la familia, sean casados o no casados, con los niños, en el trabajo, en el sindicato, en el partido, esto permeaba todo, en la misma comunidad, en nuestra olla común, en este comedor, que en la cosa que se les ocurrió hacer un jardín infantil, una guardería decían ellos, pero hacemos como Aruja, ella es la gran mujer que en su momento Dios me mandó para que en realidad ella sabía cómo hacer jardines infantiles para los más pobres, para que las mujeres puedan ir a trabajar como puerta afuera, empleadas de la casa, ¿no? Entonces, todo esto yo viví, y viví el tiempo de Allende con un pueblo contento, un pueblo que con la esperanza que esto se transforma. Este país, ya lo que ha sido preparado por la democracia cristiana en su momento, los 6 años que han cambiado el país, y ante todo por las reformas educacionales de las universidades y todo, ahora se cumple también el derecho del trabajo, el respeto al trabajo, el trabajador respetado, el trabajador que por primera vez puede estar de pie dignamente. Ellos le celebraron y también a veces se acusaron a sí mismos cuando no eran responsables, cuando en un momento no hacían. El Evangelio no permite engaños, ¿no? Entonces, en la confrontación con el Evangelio ahí en la comunidad de base, o sea, no puedes imaginarte, en 2 años tuvimos 13 pequeñas comunidades de base en este sector donde no había nada. O sea, que el mazazo del golpe fue mayor todavía. Por eso, ahora a mí misma me pasó una cosa muy difícil. Primero es algo muy bonito que viví con esto de poder ir al campamento todos los días casi después de la universidad y fin de semana. Yo les decía a la congregación, necesitaba vivir ahí. Para poder evangelizar de verdad necesitas vivir ahí. Entender mucho más porque pasan cosas que no captas, no puedes, y más todavía uno que es como ellos decían, gringa, incluso yankee. Pero la cosa es que yo necesitaba vivir ahí y había descubierto en estas reflexiones de la comunidad de base qué significaba la encarnación de Jesús, el que se despojó de su dignidad. Filipenses. Sí,
esto de encarnarse entre los pobres, digamos, despojarnos y vivir como testimonio, como signo de Jesús presente entre ellos con toda humildad, digamos, pues nosotros no somos perfectos, pero... ¿Y eso en qué año lo empezaste a hacer? Yo pedí a comienzos del año 71, al año y medio que trabajaba ahí, pedí que escribí a Roma, recibí una vuelta de vuelta la carta que me contestaban que una general a que yo mucho quería y su asistente igual, hermana Ernestina, madre Ernestina, que me conocía de muy joven, desde los 14 años, entonces me contestaba que lo haga igual como la Madre Teresa, que en aquel tiempo empezaba a ir a los slum areas en Calcuta, que lo haga que 3 días a la semana ir al slum area y después volver a recapacitar y cargar las energías y la fuerza para... le contesté de vuelta que si Jesús hubiera hecho esto así, entonces hubiera bajado 3 días a la semana del cielo a esta miserable tierra O sea, que tú que querías una encarnación permanente. Sí. No por horas, no por días. No, yo quería vivir con la gente como Jesús. ¿Cómo van a creer al final si no lo hacemos como Jesús? No me contestaron, pero a los meses llegó un capítulo general, al capítulo provincial de Chile. Yo pude, en el capítulo desde Roma había un aviso que yo proponga mi petición al capítulo y autorizaron de que se abre una casa en este sector de miseria. Feliz, las hermanas con profesas perpetuas podían inscribirse todas las que quieran a entrar en esta experiencia. Eran 70 y tantas hermanas, yo pensaba, bueno, la mitad se va a inscribir, así que voy a quedar al final, yo en algún momento esperando los votos perpetuos, me faltaban 2 años, y yo después voy a entrar igual, digamos, pero ya el camino está hecho. Por 2 años ya no me hago problema porque estoy ahí donde quiero estar. Sucedió que se inscribieron 2 hermanitas holandesas, Elvira y Cecilia, uno casi 60 y la otra ya tenía 60 años, una era la hermana de la cocina y la otra era la hermana profesora. Se inscribieron y nadie más. Y para fundar una pequeña casa se necesita 3. Por excepción, me aceptaron a mí. Así que feliz. 12 de octubre del año 71 fuimos a vivir las 3 hermanas a este lugar en una pequeña mediagua, 36 metros cuadrados, y con una pequeña capillita de 3 metros por 1,5 metros en la casita. Mi dormitorio era igual de grande y vivimos las 3 hermanas ahí. 12 de octubre 71, el día más feliz de mi vida. Es como realmente la cumbre donde yo quería llegar, entre los pobres, a medio metro de la choza del vecino, que era una persona alcoholizada, con su familia, que tenía mucha confianza conmigo, y don Gabriel y la señora María y su hijito. Todavía con el hijo estoy todavía conectada desde aquel tiempo, pero la experiencia de la vida, de ser misionera, de poder servir a los pobres, ahí está donde yo quería llegar y ver lo que Jesús, como Él guiaba con esta vida en comunidad, en las comunidades bases. Encontré poco a poco iglesia, por supuesto empezamos a soñar, en algún momento encontré una iglesia, ya habíamos empezado con Maruja, mi compañera, 2 jardines infantiles en el mismo lugar, en diferentes partes, porque siempre los pobres son muchos, vivían alrededor de unos 13,000 personas en el sector, y porque se anexó la otra población, una estaba más en el cerro, la otra más abajo, pero no podíamos negarnos a también servir en ese lugar. Pero, por supuesto, el tiempo ha sido un tiempo de tensión. Yo, viviendo una religiosa o 3 religiosas del barrio alto, de la gente de clases altas, en este lugar ya es un paño rojo para un cierto sector de la sociedad, y también habían otros sacerdotes y religiosas a estas alturas que también vivían en lugares pobres,
Y por supuesto, habían rumores yo no tuve, en realidad no tuve contacto en aquel tiempo con ellos, pero impresionantemente vivimos procesos parecidos que ya hablaban de los cristianos por el socialismo, de los curas y religiosos por el socialismo. Y yo no tenía ningún contacto porque no tenía tiempo. Entre la universidad. Estuviste presa, ¿no? Después. Después. Sí, la dictadura. Pero esto era todavía en tiempo de Allende, digamos, entonces ya había esta iglesia, quiero contarte cómo esta iglesia se había ido a encarnar también, y las comunidades de base, y la alegría de poder vivir y ver cómo un pueblo poco a poco se levanta con realmente una gran primavera, se podría decir, entre los pobres. ¿Conociste a los españoles, algún español, Alsina, Girón? Yo conocí a Gina muy poquito, yo conocí muy bien a Miguel Jordá. Miguel Jordá. Y después he ido muy poquito, digamos, pero conocí a Mike Woodward, un chileno que vivía en Valparaíso, era muy, muy amigo. Este amigo lo mataron en septiembre, digamos, lo torturaron de tal manera que murió a raíz de eso. Lo conocí, con él viví 3 meses en una misma casa con Mike. Entonces, antes de esto, en esto de expresar en el convento a las hermanas también mi alegría con vivir y hacer crecer, verdad que el pueblo se fue levantando, que la comunidad se fue construyendo, que habíamos empezado a contar. Tu parroquia, tu comunidad toca misa. Por supuesto, ahora vamos a empezar muy pronto. Ellos llegan muy temprano ya a preparar los laicos y también nuestro hermano diácono y el joven que vas a conocer. Bueno, en su momento, por supuesto, quizás yo hice algunas expresiones que les chocó, digamos, que estaba contenta con el proceso de Allende. En todo esto, en algún momento también Allende fue a conocer lo que estábamos haciendo nosotros en los jardines infantiles comunitarios, que era una cosa totalmente novedosa, que un pueblo pobre pueda formar a cargo de ellos un jardín infantil para 150 niños, para que las madres trabajen. Vino él personalmente a conocer. Y por supuesto, yo no sabía, ni lo había invitado, incluso pensaba yo un poco escaparme porque ya sabía que mi congregación estaba en contra de todo esto y me veía y cada vez más a mí como de izquierda o de política upelienta, como decían. Yo no estaba ni en un partido ni estaba tratando de todos los días cumplir lo que se puede, digamos. Todavía no había terminado la universidad, entonces eso por supuesto salió en el diario, en la televisión, me hizo un flaco favor. En algún momento la congregación se dio cuenta cuando las tensiones a fines del año 72 crecieron contra Allende. Al final la congregación tomó la decisión de echarme del país. En marzo 73 me tuve que ir, con todo lo que había rogado, hasta en Roma había pedido que me dejen. Ahora no podían hacer nada contra la provincia y tuve que irme en marzo. ¿La decisión de echarte fue presionada por el nuncio, por alguien o no? No, yo creo que en aquel momento la congregación, dentro de la congregación el proceso de que yo soy un poco rebelde, soy un poco, sin duda alguna debo haber expresado algunas cosas quizás con imprudencia, no sé, puede ser. Yo en general no puedo decir, mis hermanas, la gran mayoría de las hermanas, nos queríamos mucho, tenían mucho respeto, no puedo decir, no entendieron siempre todo estas locuras que uno hace ahí arriba en el cerro y que esté tan feliz de la vida, digamos, con todo. Hermanas, varias hermanas, me ayudaron siempre, digamos, por detrás, me ayudaron. Yo robé en un momento todo el pan en el convento, todo el pan que sobraba en la noche me lo llevé porque para la gente había tanta ocasión de, digamos, también con las hermanas que me oraban por mí,
no puedo ¿Y al final te decir nada. echaron o Me no? echaron, tuve que irme, Pues, tuve que irme ¿a dónde te fuiste? a la congregación de vuelta, digamos, fui a mi casa de origen, que es la A casa, Alemania. está en Holanda, pero porque el lugar de fundación donde entré a la congregación es en Holanda, ¿Cuánto Steyl. tiempo estuviste allí? Bueno, ahí tomé la trinchera, era justamente el medio año antes, lo que llamamos en la vida religiosa la probación. Entonces, ahí ya no sabía nada de toda mi tragedia. Tuve que confesarla, que no volví así, sino ellos pensaron que yo volvía para hacer la aprobación y para transmitir lo más increíble es que pensaron que yo iba a compartir la experiencia misionera de alegría entre los pobres. Esto es lo que en Europa se buscaba y se necesitaba. Entonces, yo bueno, la cosa es que ahí, posverte, la provinciala María Magoretti me conocía muy, muy profundamente, me acogió. Yo tuve un problema, como casi un momento psiquiátrico, que pensaba que en realidad era leprosa, porque había sido echado de la congregación de Chile. Entonces voy a infectar a las hermanas, digamos, yo debo ser un mal elemento. A uno le pasa estas cosas. Y ella me decía, yo dije, y si tienes que saber si alguien se va por mí, para ti sería, la provincial va a ser un gran daño. Dijo, si alguien se va por ti, no tenía vocación. Así contestó y con esto me tranquilizó. ¿Y volviste cuánto tiempo después? Mire, yo hice todo mi proceso de probación muy, con las hermanas, muy feliz, solamente con la herida en el corazón, haber abandonado en un momento muy difícil a Chile, dejando mi equipo de trabajo, porque las cosas, el comedor, el jardín, los dos jardines infantiles funcionaban. Maruja quedó ahí con la preocupación por ellos, digamos, qué les va a pasar en este tiempo mientras de mi ausencia. Y yo sabía, la congregación me había echado para siempre. Yo, que soy porfiada, pensé que voy a superar esto, que voy a lograr la comprensión. A la gente, como en aquel tiempo, tú sabes, la gente pensaba que yo estaba de vacaciones. La gente no sabía. Se ocultaba el tema. O sea, total, digamos, era un secreto absoluto. Así que la Maruja, mi compañera de trabajo, no sabía que yo no iba a regresar. Y entonces ella me escribía todo lo que acontecía. Ella me escribió, por ejemplo, ella se fue al funeral de Joan Alsina. Ella estuvo presente, me escribió del funeral. Por supuesto, me sangraba el corazón. Yo esperaba hacer mis votos el 8 de diciembre 73 en Chile. Entonces pedí a la congregación por donde sea. Después del golpe llegó la provinciala chilena, que era alemana. Le supliqué que me reciba de vuelta. Me decía que estaba en la lista negra. Yo no puedo estar en la lista negra. La lista negra del gobierno. El gobierno del golpe. Sí, yo supe el golpe por Maruja, por las noticias, digamos, me acuerdo el lugar donde estaba el día 11 de septiembre cuando llegó la noticia del golpe en Chile. Me era como te toca un rayo, digamos, de destrucción, digamos, han logrado lo que quisieron, digamos, contra el pueblo. Yo sabía lo que iba a sufrir el pueblo. Ya había sufrido en las tensiones, pero siempre con la esperanza que vamos a sobrepasar. Ahora, ese momento, la provinciala tajantemente me negaba la vuelta en la congregación. Y, ¿Por tu propia seguridad o porque no veían? No, porque digamos, ella veía que podía ser un peligro yo para la congregación. Entonces, no pude. Y hice un discernimiento. La congregación me ofreció ir, estaba la provinciala de Indonesia, de ir a Indonesia. Hacer lo mismo, comunidades cristianas, vivir y trabajar con los pobres. Pero ¿qué voy a decir yo a los pobres de Chile, a quien en su momento, al vivir a la población, dije, nunca más los vamos a abandonar, nunca más? La iglesia está ahora con ustedes. Cuando la gente dice, no creemos, usted no va a contar. No, ¿cómo
¿cómo vamos a creerte, digamos? Tú vas a estar un tiempo, y después tú eres no como nosotros. De verdad, las personas esto era mi mayor conflicto, era el no cumplirle a la promesa a la gente. Yo no era Chile, no era Chile, sí, eran los pobres a quien yo había prometido, y lo he prometido, yo soy nomás, digamos, y prometo, necesito cumplir, sea que yo pedí a Jesús, ¿cómo les puedes tú transmitir que yo no de voluntad, que yo no he abandonado porque yo quise? Ahora, el discernimiento, y puedo decirte con todo el agradecimiento a la congregación, la provincial allá en Steyl, ella me acompañó en el discernimiento. Había hecho retiro de 30 días con el padre Frank, un jesuita. Ahí estábamos en la pesa Tejo, queda, no sé. Yo quisiera quedarme, porque ya en esto, y continuar simplemente en lo que ya he vivido. Esto es el lugar. Pero ya no, digamos, la congregación no me recibe. En su momento, entonces, con la provinciala alemana, nos convenimos de escribir al padre Luis Chotti, a este cura que era mi guía espiritual, y a preguntar si él cree que yo puedo entrar en el país, si yo estoy en la lista negra, ¿qué sabe él, digamos? Porque él estaba lo más cerca, digamos, también él tenía sus dificultades, él seguía en el lugar donde había estado, entonces él también estaba a favor del pueblo, y sin embargo todavía seguía, y él debe saber en qué estoy yo, digamos, esto se conocen de alguna manera si estoy eventualmente en la lista negra. Y él me contesta, casi ha vuelto correo, digamos, me contesta noviembre del año 73, me contesta, ven lo antes posible, te necesitamos, y termine tu estudio de medicina, porque yo me había ya recibido de enfermera a la universidad, y me inscribió, él me mandó a inscribir inmediatamente a la universidad, él mismo, ven de vuelta. Yo le mostré la carta a la superior, dije, yo dejo la congregación el 8 de diciembre, cuando terminan mis votos temporales. Voy a dejar la congregación, vuelvo a Chile. La congregación me compró los pasajes, me devolvió toda mi herencia que había llevado ya al convento, así, desde Alemania, así, no te puede ser, un tremendo agradecimiento. Regresé, escribía. ¿Regresaste ya, no como monja de la congregación? De la congregación. Regresé como escribía al cardenal Raúl Silva Enríquez y a Juan de Castro, que era mi amigo, digamos, también dentro de la iglesia, él era el vicario episcopal de la zona donde yo trabajaba, y escribí que dejo la congregación, y en algún momento nosotros habíamos pensado con Maruja, con ella y con otros, de hacer una pequeña comunidad igual, digamos, como ella no quiso entrar a la congregación del Espíritu Santo, pero tenía vida consagrada, se había consagrado a Dios como laica, ella como una comunidad que se podría formar. Entonces pregunté al cardenal si nos autoriza a formar esta pequeña comunidad, y ahora yo incorporando esta pequeña comunidad, contestó que sí. Y así regresé a Chile, con un tremendo miedo de que no me dejen entrar. Digamos, me dio un susto horrendo atravesando la cordillera, me aterré, digamos, estoy como a tantos otros le ha pasado. Tú llegas ahí al aeropuerto y te vuelven. Entonces, pero pasé sin problema. Maruja estaba, yo había pedido que 2 personas nomás vayan al aeropuerto, que por favor nadie, para no llamar la atención a nadie. Estaba de los pobres, todo una micro talada de gentes que esperaban, hacían una faramaya tremenda. Con pancartas y todo. ¿No? Con todo lo que puede imaginarte, y la cosa, ya estaba de vuelta, digamos, no tuve ningún problema en ingresar. Debo confesarte que en mi susto, yo andaba ya de laica, digamos, con esta falda que también me hicieron en el convento, y una blusa con puntitas azules.
y tenía un último velo que estaba con algunos defectos y no sabía cómo devolverlo el día último cuando salí de la congregación para tomar el avión, y me la puso al costado de mi bolso, del bolso. y me lo saqué y me lo puso antes de salir del avión. Por Dios que no supe cómo deshacerme después de este velo. Me lo tomaron muy mal la congregación, sí, en Chile, lo tomó muy mal. De que en algún momento ¿Después volviste a reanudar con la congregación? Por supuesto, reanudé. Yo también sabía quién de las hermanas de alguna manera me han vetado, digamos. Esto no es ningún secreto para alguien que un poco más conoce la comunidad. Ya había estado aquí 5 años, entonces tú conoces tu casa. Ajá. Háblame, se me está terminando la batería, háblame de tu obra actual. Bueno, Cristo vive. Sí, después de largos tiempos en el tiempo de la dictadura, donde ya tú has preguntado por supuesto ha sido muy difícil la dictadura, a pensar en la defensa de los derechos humanos. No estás preparado, no estábamos preparados para un evento como de lo que ya haya muerto un Lido, un Jean Alcina. Entonces, y las obras que habíamos iniciado y que habían crecido, en algún momento lo tuvimos que poner bajo el techo de la iglesia. Creo que eran obras de la gente. Fuimos creando una fundación que se llama Fundación Missio. Era del arzobispado de derecho canónico. Es la única forma que... Como un paraguas protector. Como protector. Y puedo decirte un obispo, Jorge Hurtón, que era el presidente de esta Fundación Missio, eternamente agradecida. Yo aprendí muchísimo de él. Era filósofo, él no era de la praxis cotidiana, yo estaba en la praxis. Logramos hacer en aquel tiempo el auxilio a los hermanos más pobres, tratando de superar la pobreza o simplemente la sobrevivencia. Esto hasta yo dejé la Fundación Missio el año 88. A estas alturas eran como 280 personas que trabajaban en esta institución, con 10 policlínicos, con 6 jardines infantiles y hogares, con un instituto de educación popular, con talleres artesanales que hacían estas cosas para las mujeres. Eran como 500 mujeres que trabajaban en artesanía, y tanta posibilidad de simplemente luchar por vivir y ojalá dignamente. Dejé la Fundación Missio por un cierto conflicto en su momento en Chile, el año 88, y lamentablemente en un momento en un momento dado, dentro de la Fundación Missio, que algunos, en vísperas de regresar eventualmente a la democracia, tuvimos el año 88, el año del plebiscito, un grupo de compañeros de trabajo que querían el proceso más rápido, es decir, querían ya no plebiscite, que es un fraude, sino yo no veía, digamos, como ejecutiva, veía una posibilidad de que este país va a salir tan rápidamente de la dictadura, y había que tomar el camino que se dio con el plebiscito y con todas las dificultades que podrán haber ante la mayoría en su momento o un grupo fuerte dentro de la institución que pensaba acelerar el proceso. Yo dejé en las manos de los obispos la dirección, digamos que él en algún momento, un poquito engañado, él continuó. Y yo volví a mi trabajo, que yo vivía primero ya en este sector arriba, después viví en Angela Davis, en otra toma donde el cardenal Raúl Enríquez me había enviado otra toma de terreno con 1.700 familias en chozas del año 72. 74 me fui a vivir allá. Y en 89, el obispo de la zona norte me envió aquí a esta población que muy sufrida, obrera, sin atención de la iglesia, y que me pidió el trabajo pastoral aquí. Entonces yo primero, al salir de la misión, me dediqué aquí
ver cómo sembrar una comunidad cristiana, que efectivamente ellos se bautizó Cristo Vive, la comunidad cristiana de base, que hoy día es comunidad eclesial de base, digamos, porque ¿Cuánta ya gente mueves en este momento? ¿Se mueven en este momento en torno a Cristo Vive? Aquí en este sector deben ser como 4 a 5 mil personas, de los 20 y tantos que viven en este sector. Unos ¿Y en la fundación? Desde la nada. ¿En la fundación? Bueno, ¿A qué se dedica la fundación? la cosa es que aquí lo importante para mí es la comunidad cristiana en este sector, con todos los servicios como realmente la iglesia local. Una iglesia que desde de aquí nació nuestro diácono, de aquí nacen todos los servicios, todo es voluntario, todo este servicio aquí nadie es pagado con excepción de una persona que nos ayude en el aseo, en el ordenamiento, que nosotros por nuestras colectas lo pagamos. No tenemos ni un auxilio de afuera. Recibimos el apoyo en su momento de amigos de Alemania, por supuesto de Armenia, tuvimos el apoyo de Colonia, de la arquidiócesis en su momento, y de una iglesia luterana de Berlín, que nos pagó 40.000 marcos en su momento para poder pagar yo los cesantes que construyan la iglesia aquí. Y lo pagó la iglesia evangélica de Berlín, Johanneskirchengemeinde. O sea, que te conocen mucho en Alemania. Sí, en Alemania me conocen bastante por el servicio a los pobres en su momento. La Madre Teresa de Latinoamérica. Sí, nos dijo en algún momento la Annette Schavan, la ministra de Cultura, la cosa es, pero este es exagerado. Porque tú eres más Madre Casaldali o más Madre Romero que Madre Teresa, ¿no? Sí, no sé, digamos, si en alguna parte calzo, digamos, la cosa es que yo soy la madre más feliz del mundo. Esto es bueno decirte, pero la cosa es que bueno, yo tuve la suerte de estar con Madre Teresa una semana en Calcuta. ¿Con ella? Sí, por trabajo, no porque yo me haya ido a turistear, sino Dios tiene unos caminos increíbles. Fue enviado por una institución para ayudar a ver un poco, a hacer un diagnóstico del trabajo de las hermanas en Calcuta, en Caligate y en un hogar de niños cercano a donde donde está el claustro de la hermana. Pero me di cuenta que ella tiene una maravillosa faceta del amor, que es el amor misericordioso, pero que no ve lo que nosotros en América Latina necesitamos, las estructuras. O sea, lo tuyo es el amor comprometido. El amor desde la respuesta de la estructura de la vida, de la estructura de donde nace la pobreza, el amor que busca crear condiciones para que la persona tenga su vida digna desde el nacer. ¿Te sientes realizada después de todo este recorrido? Sí, me siento muy realizada, muy feliz, digamos, realizada. Me siento feliz de hacer un aporte. La Fundación Cristo Vive, que nació el año 90, porque recién con la vuelta de la democracia pudimos fundar la Fundación Cristo Vive, y por esta casa pasaron casi todos los presidentes en un momento dado a la vuelta de la democracia, y pudieron aquí ver, digamos, cómo desde la base se vuelve a reconstruir este país. Y nosotros en su momento nos hemos dedicado a lo tradicional, donde la gente necesita qué servicio, que el pueblo, el pobre defina. Necesitamos un jardín infantil, necesitamos un taller para nuestros jóvenes a formarse como trabajadores, que tengan un ingreso en algún momento digno y que tengan un lugar en la sociedad como trabajador, como padre de familia, profesional en oficio. Sí. No estamos en las otras alturas. Sí. Estamos con un trabajo con la rehabilitación en droga. Aquí hay todas las mañanas puedes buscarte 50 papelillos de jóvenes que han fumado la noche su cocaína o su pasta base, su marihuana u otros medicamentos que toman, como hacen cócteles. El problema de la droga. Entonces tenemos 2 centros de rehabilitación en droga, incluso uno de 13 a 17, 25 niños que además son infractores ley. Estamos trabajando en la institución
en este momento también con las personas que viven en calle. Tenemos una residencia para las personas que han vivido 5, 10, 20 años en calle y que ahora están caminando hacia un trabajo y al mismo tiempo en un año, en medio año, a una vida independiente, acompañado un tiempo para socializarse. Estamos trabajando con un albergue de gente que viene las noches a las 9 a poder dormir y que por supuesto es como el barbecho para los que en algún momento quieran llegar a la residencia. Para ¿Todo eso salir. está profesionalizado? Todo profesional. Todo profesional. Profesionalizado con un gran ingrediente, o digamos, los compañeros de trabajo son, se podría, 50% profesionales, algunos de alto nivel, por opción. Es muy difícil lograr profesionales de alto nivel en este servicio porque nosotros pagamos muy modestamente. Yeah. Pero tenemos por opciones. Voluntarios. Con opción, digamos, con esta opción tenemos, yo diría la mitad es profesional, hay un sector técnico que será una cuarta parte es pueblo, que está profesionalizándose, digamos, todo el proceso del servicio a los más pobres. Tú necesitas las más altas cualidades de poder servir. Nosotros somos sumamente exigentes en el trabajo profesional.